Bueno, buen día. Muchísimas gracias a todos los presentes, gracias a los docentes, gracias Sergio Siciliano, legislador de la ciudad, y a todos los que nos están escuchando. Hoy nos reunimos para hablar de un tema que nos involucra y que nos preocupa a todos, como es la educación. Cuando hablamos de educación, generalmente pensamos en un sistema educativo que le pone foco usualmente a lo que son los recursos, las estructuras, el financiamiento, los docentes, en el enseñar. Pero en este mundo tan cambiante, en donde encima la tecnología se nos está colando constantemente, el desafío que se nos plantea es complejo. Cómo aprenden los chicos, los jóvenes y los adultos en las aulas, porque no solamente los que somos padres de chicos en edad escolar sabemos lo complejo y lo desafiante que supone estar aprendiendo a lo largo de toda la vida. Por eso hoy queremos presentarles Buenos Aires Aprende, que es un plan estratégico que plantea poner a los estudiantes en el centro, cambiar el paradigma de un modelo de enseñanza tradicional que nos ha llevado hasta acá, con chicos que hoy no están preparados, que no tienen las herramientas básicas, que terminan el colegio, que ingresan a la facultad sin entender lo que leen y sin saber matemática básica, a un modelo de aprendizaje que garantiza que todos tengan herramientas necesarias para desarrollarse en su máximo potencial y elegir en libertad. Contamos con la decisión de Jorge de ir a fondo también en este tema y con Mercedes Miguel, nuestra ministra de Educación, y todo su equipo, junto con todo el sistema educativo, para poder encarar estos cambios tan importantes y tan desafiantes. Jorge. Muy bien. Bueno, buenos días, muchas gracias. Es un día con mezcla de sensaciones, porque por un lado tenemos el entusiasmo de saber que encaramos un tema que es central para nuestra vida, que hace al día a día, del que hablamos todos, son esas verdades que se dan por hecho, pero que necesitamos sacudir la mesa también. Necesitamos un golpe en la mesa que nos permita decir que tenemos un problema grave. Y es difícil eso, porque uno habla de algo tan querido como es la educación y algo aún más querido que es el futuro del presente de nuestros niños. Y esto no tiene que ver con el compromiso de los docentes, con el amor de la tarea, con las ganas que muchas veces le ponen las familias y los chicos. Tiene que ver con que el mundo cambió. La realidad es otra. La cancha en la que jugamos es distinta y diferente. Y hoy tenemos un problema, que es que a los chicos les queremos enseñar, pero los chicos no aprenden. Por eso es tan importante para nosotros, cuando Mechi nos lo contaba, el cambio de paradigma, de salir del concepto de te quiero enseñar al saber que el chico va a estar aprendiendo, porque lo que transforma vidas no es la enseñanza, es el aprendizaje. Y nosotros estamos luchando por eso, por libertad, por la capacidad de emprender, de desarrollarse. Pero es difícil a veces. Estas son esas cosas de las cuales en general mucho la política no quiere hablar, porque son complejas, son difíciles. Es difícil transmitir todo lo que queremos transmitir. Es más, podríamos hacer una conferencia de 1 hora contando todo lo que queremos hacer. Entonces es importante que ustedes esperen de nosotros, de mí, además, lo de siempre. Realidad, objetividad, verdad, firmeza, sensibilidad y voluntad de cambio. Nosotros vinimos a veces a incomodar lo que no está funcionando. ¿Y por qué necesitamos cambiar? Porque el sistema está claro que no está funcionando. Miremos algunos datos, por ejemplo. En primaria, 4 de cada 10 alumnos de primer grado no reconocen las letras. El 30% de los estudiantes del secundario queda libre o abandona la escuela. 30%. Solo 3 de cada 10 llega a 5º año y termina con aprendizajes satisfactorios. O sea, 3 de cada 10 puede proyectarse al futuro con libertad. 6 de cada 10 salen de la secundaria con niveles bajos en matemática. Reitero, 6 de cada 10. Algo no está funcionando, esto es una obviedad. Lo que los chicos están buscando aprender cambió. Y nosotros necesitamos cambiar para jugar en esa cancha. Sin duda la ciudad viene haciendo un esfuerzo inmenso, entonces es raro que desde una ciudad que es faro en este sentido, que ha luchado por las escuelas abiertas, que ha logrado que la cantidad de días en los que las escuelas han estado abiertas sea esté muy por encima de la media, hagamos este planteo de crisis. Pero la verdad es esta, estamos mejor que el país
el doble mejor que el promedio del país, pero no alcanza. Y queremos desafiarnos con más, porque lo que antes que servía y daba resultado, hoy ya no es así, como todo en la vida. Si quisiéramos resolver nuestra vida exactamente con las mismas herramientas y desafíos de hace 30 años, o 60, u 80, hoy ya no funciona. Y estamos atrapados en una realidad muy compleja, porque por un lado tenemos la presión de la inteligencia artificial, la digitalización, la robótica, la informática, y por otro lado la verdad, que nos aprieta como en un sanguchito de mucha angustia, ¿no? ¿Cuál es esa verdad? Que los alumnos no obtienen verdades básicas o conocimientos básicos de lengua y matemáticas. Y si yo no aprendo a leer, a escribir y a expresarme, no voy a poder jugar en ninguna cancha. No en la de la tecnología, en ninguna. No voy a poder ir a pedir trabajo, no voy a poder conectarme con el otro. La oralidad, el vínculo, la expresión es central. Nos lo dicen las empresas que buscan empleados, y Mechi seguramente va a hablar de esto cuando desarrolle el programa. Necesitamos en ese sentido volver a las bases, garantizar lo básico, que en tercer grado los chicos logren leer, escribir y expresarse, y que en quinto grado aprendan a realizar cálculos matemáticos básicos, fundamentales para proyectarse en la vida. Porque sin esas matemáticas, sin ese pensamiento lógico, les va a costar mucho el paso a paso. Antes de correr, hace falta aprender a caminar. Y nosotros tenemos que garantizar que tercer grado y quinto grado sean quiebres. Y no lo inventamos nosotros, esto viene del mundo. Mechi acaba de llegar de un encuentro internacional de ministros de educación, 118 países, 114 países, y esto está en crisis en el mundo porque la tecnología irrumpió en todos lados. Nosotros tenemos que reaccionar rápido. Y hay algo que les queremos decir. No vinimos acá a hacernos los tontos, no vinimos a fingir demencia, a hacer como si todos los chicos estuvieran aprendiendo, porque no nos está pasando. No es nuestra tarea venir a flotar en un sistema cuando las cosas no funcionan, a hacer como si todo estuviera bien. Vinimos junto al equipo docente, al ministerio, a las familias y a los chicos a cambiar las cosas. Porque los docentes necesitan sentir esa pasión que es transformarle la vida cada día a los niños. No hay nada más lindo que saber. Yo no he sido docente en un aula, he entrenado chicos, pero cuando uno logra que un chico aprenda algo nuevo, todo cambia. Vos te sentís útil, ese chico es mejor. Entonces, cuando uno pierde esa capacidad de transformar esa vida, de mejorarla, se nos empieza a apagar esa pasión. Y necesitamos recuperar la pasión, el orgullo, la tarea. Y le pasa lo mismo a los chicos. Porque así como los docentes nos transmiten muchas veces su frustración, que sobre todo se da en secundaria, no me dan pelota, ¿no? Es una palabra habitual. No sé cómo llegarles. Juegan en una cancha que no entienden, porque ese concepto de que el conocimiento ordenaba todo está acá. Entonces el desafío es cómo los desafiamos a entender que algo es útil. Lo mismo dicen los alumnos, que van pasando por el colegio sin saber muy bien qué les sirvió ese día para ser mejores. Y este es el desafío que tenemos que hacer. Insisto, no vinimos a hacer como si esto no estuviera pasando, venimos a enfrentar los temas, a transformarlos. Hay un camino posible. Sé que lo vamos a lograr con responsabilidad, con la verdad, con seriedad, con el compromiso inmenso, de nuevo, insisto, de cada uno, de cada equipo directivo, y con las ganas de los alumnos de saber que esto pasa, y los padres, que nos pasa a todos esa sensación de ¿estarán aprendiendo lo que les sirve? Porque no alcanza con entregar computadoras, que lo hacemos todos los días, pero de nuevo no alcanza. Tampoco alcanza con los 191 días de clases que tenemos, que estamos muy por arriba de la media, y es muy importante y es una condición necesaria, pero no alcanza. Hubo una visión que sirvió hasta acá, pero que nos tiene que desafiar. Vamos a cuidar todo lo que logramos, pero vamos a ir por más. Por eso queremos presentar este nuevo plan estratégico, que es muy concreto, que no plantea objetivos inalcanzables y que tiene algunas bases, que son los aprendizajes fundacionales, con metas de 2 a 4 años, la innovación en la enseñanza y en el aprendizaje, la transformación digital como herramienta, pero no solo como un fin en sí mismo, y que cada
profesor, cada alumno, cada maestro pueda dialogar y utilizar esa tecnología, no que sea una irrupción desordenada en la clase. Y además, poner mucho el foco, cuando hablamos de cambiar el paradigma de enseñar a aprender, el aprendizaje nos incluye a todos. Todos los docentes que quieren seguir enseñando tienen que seguir aprendiendo. Si uno pierde la pasión por aprender, no puede seguir transmitiendo cosas nuevas. Entonces, nuestro apoyo fundamental es en los docentes, en esas ganas de transformar, en ese corazón que los mueve, esas ganas de tener una influencia positiva, de sentir que el día valió la pena, que algo cambió. Y en eso estamos. Y para terminar, antes de pasarle la palabra a Mechi, algo que me parece que es importante. Siempre digo que el líder define el rumbo de la marcha, pero que el ritmo de la marcha lo define el último de la fila. Y para eso definimos un programa que se llama Escuelas en Foco. Escuelas en Foco va a buscar a las 500 escuelas de más bajo rendimiento y de zonas más vulnerables. Las hemos identificado. Y acá otro cambio de paradigma que se une también con el concepto de ayuda y asistencia en la cuota en escuelas de gestión privada subvencionada. Para nosotros el sistema educativo es todo. El de gestión privada, estatal y el de gestión estatal. Aquel al que subvencionamos o que sin subvención depende de nosotros porque somos el Ministerio de Educación, pero que pagan los padres y ese que pagamos con los impuestos de todos. Ese es el sistema. Entonces vamos a buscar esas 500 escuelas en todo el sistema. Vamos a meter mucho más recursos, mucha más fuerza, mucho más conocimiento, porque ahí es donde tenemos que empezar primero. En ese eslabón más débil de la cadena, tenemos que traer al último de la fila, no dejarlo atrás y acercarlo a la media y que nos supere, y a trabajar con mucha profundidad con este proyecto. Ya hemos reunido a los 500 directivos de esas escuelas, insisto, de gestión pública o de gestión pública-privada, para mejorar esos resultados. Son 70.000 estudiantes a los que estamos apuntando. No es una anécdota. 70.000 estudiantes a los que les estamos poniendo el foco, equipos docentes y directivos a los que les estamos poniendo ese foco y a los que queremos subir en su resultado. Por eso quiero agradecerle profundamente todo este camino recorrido, que nos sintamos orgullosos de estar bien por encima de la media del país, pero ese concepto de faro de la ciudad tiene que desafiarse por mucho más. Tenemos que ser no solo los mejores en la Argentina, sino los mejores en Latinoamérica y volvernos a sentir orgullosos de un sistema educativo que fue transformador de vidas y que fue el gran impulsor de la movilidad social. En eso estamos trabajando, contamos con los docentes, con los equipos técnicos, con los auxiliares y sobre todo también con las familias y los chicos que van a clase. Muchísimas gracias y muchas gracias por escucharme. Mechi. Gracias, muy buenos días a todos. Gracias Clara, gracias Jorge. Bueno, para mí es un orgullo y una felicidad enorme poder estar hoy presentando Buenos Aires Aprende, que hemos estado trabajando desde el 11 de diciembre con todo el equipo del Ministerio, más de 120 profesionales abocados a cada uno de los aspectos de este plan y por supuesto también con la comunidad educativa, quienes desde el primer día son parte de todo este proceso porque estamos convencidos que las grandes transformaciones como esta que necesitamos es entre todos juntos. Así que Buenos Aires Aprende es mucho más que un plan robusto, sólido, concreto, basado en evidencia. Es nuestra misión, es nuestra visión, es nuestro propósito en el Ministerio de Educación. Poner en el centro de todo lo que hacemos a los niños, a las niñas, a los jóvenes y por supuesto a los docentes y a todos nosotros que estamos invitados a aprender todo el tiempo. Como bien dijo Jorge, 3 ejes estratégicos, 12 políticas públicas que nos invitan a movernos de un sistema educativo muy parado en la enseñanza y en un aspecto del aprendizaje muy tradicional hacia un sistema educativo que nos está pidiendo algo absoluta y totalmente diferente
y es formar a los chicos con bases muy sólidas de lengua, de matemática y con una estructura socioemocional fundamental para que puedan progresar a lo largo de toda la trayectoria escolar. Los chicos ingresan en el nivel inicial, pero transitan por todo el sistema y nosotros tenemos la responsabilidad de mirarlos y de acompañarlos a todos, indistintamente de dónde estén sentados, indistintamente de cuál sea la escuela en la que están. Para el Ministerio de Educación el sistema es uno solo y nuestro propósito es lograr el máximo potencial de cada uno de ellos y de ellas. Y eso es logrando que aprendan cada día más y mejor. Muchas gracias por estar acá, gracias a la comunidad educativa y a todos los que nos están escuchando en este momento, especialmente a las familias, a las madres, a los padres, tutores que viven en sus casas ese aprendizaje o esa falta de aprendizaje y nos duele. Está bueno que nos sintamos incómodos y que nos querramos poner en el lugar de cómo podemos hacer para que todos los días los chicos aprendan más y por eso Buenos Aires Aprende pone el foco exactamente ahí. Muchas gracias. Buenos días, Rosario Vigosi de Radio La Red. Bueno, en la conferencia de prensa acaban de decir una frase que es no sé cómo llegarles, como una de las premisas que tienen los docentes. Ahí involucra a docentes y alumnos. Entonces la pregunta concreta es, ¿qué herramientas van a recibir los docentes para recomunicar y reenseñar a los alumnos y qué lugar va a ocupar lo que tengan los alumnos para decir? Bueno, te agradezco la pregunta. Cada una de las 12 políticas públicas tiene un trayecto formativo en nuestra Escuela de Maestros, que es la institución que dentro del Ministerio de Educación se ocupa del desarrollo profesional de los docentes que están hoy en las escuelas. Después tenemos la Universidad de la Ciudad y los institutos de formación docente. Cada política que nos proponemos mejorar matemática, mejorar lengua, el desarrollo de bienestar socioemocional, una transformación en la secundaria, tiene una agenda de trabajo con los docentes para poder modificar y cambiar la práctica. Esto que vos decís de cómo le llegamos, que decía Jorge, es el gran desafío de los docentes, es cómo cambiamos la práctica. Si nosotros no llegamos al punto de inflexión de cómo cambiar la práctica de los docentes, probablemente no podamos llegar a mejorar el aprendizaje como nos proponemos. El rol de los estudiantes, nosotros ya empezamos hace unas semanas con la política de bienestar socioemocional, con talleres con los estudiantes para poder abordar sus necesidades, sus demandas. Estamos haciendo consultas en este momento a jóvenes que ya egresaron de la secundaria para que nos puedan aportar su voz, su mirada, y nos están diciendo expresamente qué es aquello que estaría bueno que cambiáramos para que mejoremos la experiencia de aprendizaje. Así que son una voz indiscutida en todo el proceso. Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Voy a reforzar la pregunta de la colega. Quizá la llevo a un terreno más operativo político, con lo cual voy a ir netamente a Jorge Macri. Esto implica entonces una capacitación formal que van a tener que hacer los docentes. Digo, se dio a entrever, pero digo, va a haber formalmente un periodo de capacitación para todos los docentes. Si esto efectivamente es así, usted sabrá que puede haber resistencia sindical. ¿Cómo la ciudad va a sobrellevar ese tipo de situación, teniendo en cuenta que ya hubo otras situaciones en otros gobiernos con problemas en el dictado de clases? ¿Y qué tipo de contralor va a haber para que se cumpla este mandato? Gracias. Sin duda el concepto de aprendizaje es un concepto que nos involucra a todos. El enseñar alcanza con que alguien tenga la voluntad de pararse frente a un aula, a un grupo y querer enseñarle. Si cambiamos ese paradigma, que yo creo que hasta tendríamos que pensar en cambiar el nombre del Ministerio de Educación a Aprendizaje, una idea que surgió ayer. Acá está Siciliano, uno de nuestros legisladores que conoce mucho esto también, y tal vez un proyecto que puede venir desde lo legislativo para buscar el consenso de algo así. También eso quiere decir que los docentes tienen que aprender, que el equipo, que nosotros tenemos que aprender, que los padres tienen que aprender. ¿Por qué los chicos dicen esto? No sé muy bien para qué voy, y los docentes dicen, siento que no les llego, que no los muevo, que no los entusiasmo porque cambió el aula. Miren, yo tenía un profesor que se llamaba López, no lo iba a contar porque es un poquito largo. Mechi me regaló un cuadrito del profesor López. Yo iba a un colegio de varones. Secundaria, saben cómo volvíamos
del recreo, ¿no? Sacando las medias que habían servido para hacer la pelota del recreo, y si te había tocado hacer la media afuera, volvías a casa con una papa en la media. Con lo cual veníamos con toda esa adrenalina cargada del recreo. Pero entrabas al aula y estaba el profesor López. Voy a hacer algo que no tengo que hacer. El profesor López estaba así. Así. Era el profesor de ciencias naturales. Un genio. Lo tuve toda la secundaria. Hoy eso ya no pasa tanto con los chicos, es uno de los cambios. Un profesor que en su especialidad pueda acompañar a lo largo casi de todo el secundario a los chicos y conocerlos. Con lo cual lo tuve en ciencias, en biología. El profesor López tenía una caja de tizas maravillosa de colores, limpiaba bien el pizarrón verde o negro, quedaba húmedo, entonces la tiza tenía un color increíble. Nos íbamos sentando a la vuelta del recreo y nos íbamos poniendo así, en silencio, esperando que él se termine de correr. Y era probablemente la tercera vez que había dibujado la ameba, o el protozoo, o el rizoma, o un cáliz. Pero lo queríamos ver. El problema es que eso hoy está acá. Todo cambió. El saber ordenaba el aula. Había el poder de tener la información. Por ahí alguno tenía en su biblioteca de la casa alguna enciclopedia y eso reunía. Eso está hoy acá. Entonces ya no es solamente qué sé, sino cómo te desafío. ¿Qué les voy a dibujar? Pitágoras en el pizarrón. Hay tutoriales, algunos buenos, algunos malos, pero están acá. Entonces es mucho más horizontal el desafío. Por primera vez en nuestra vida nos pasa, mis hijos saben de muchas cosas más que yo. El ChatGPT yo le pregunto no solo a mis hijos, al más chico de mis hijos. Esto ha cambiado el mundo. Entonces el aprendizaje ya no depende tanto de quién sabe en esa lógica organizacional. Así que sí va a haber mucha capacitación y seguimiento en el aula, sin que pierdan horas, que puede haber alguien acompañando en el aula esa experiencia para darle una devolución al profesor, para ver cómo mejoramos, entendiendo mecánicas nuevas de cómo vincularnos con el saber de los jóvenes, hacerlos participar en ¿y vos cómo lo harías? En lugar de decirte yo siempre cómo tengo que hacerlo. Y entonces otra vez con el rizoma y la tiza. Es un cambio de paradigma. ¿Va a haber resistencias? Todo cambio genera resistencia. Ahora, los números son brutales. Se imponen. Si la ciudad es la que está mejor, miren, a nosotros no nos dejan contentos o tranquilos el concepto de ese dicho popular de en el país de los ciegos el tuerto es rey. Nosotros necesitamos sacudir al sistema educativo nacional y lo vamos a hacer con ejemplos concretos de lo que funciona acá y en otras provincias, porque hemos traído experiencias de Mendoza que funcionó muy bien en todo lo que es lectura, lectoaprendizaje. Hay estados de otros países, de zonas muy pobres que han tenido éxitos notables en la vuelta a los básicos, como Seré. Hay la irrupción de la inteligencia artificial que nos va a permitir tener una mirada mucho más puntual respecto de cada alumno, asistiendo al profesor para que el profesor pueda entender qué le falta y qué necesita a ese alumno. Todos vamos a tener que aprender. Y si los gremios se incomodan, cosa que no creo, porque venimos dialogando con ellos, y hay mucho entusiasmo, porque esta frustración les llega a todos, porque esta frustración de querer enseñar y que no aprendan es tremenda. Y bueno, estarán los datos. Los datos nos demuestran que el sistema no está funcionando. O lo queremos ver o queremos seguir fingiendo demencia pensando que todo está bien. Y nosotros no vinimos a eso. Última pregunta. Jefe de Gobierno, funcionarios, Nicolás Edwin para Unife. Jorge, le quería consultar qué opina del Fondo Nacional de Incentivo Docente. ¿Se volvería a dictaminar? ¿Qué opinión tiene con respecto a eso? Y yendo al terreno de la política, ¿qué opina de la reciente salida de Nicolás Pose y qué relación espera tener con Guillermo Francos en la ciudad? Gracias. Bueno, arranco por la segunda. Nicolás, gracias, porque en la primera tal vez después Mechi quiere agregar algo. En la segunda me parece que el presidente tiene la potestad, el derecho y la responsabilidad de armar el mejor equipo que sienta que pueda armar. Con Guillermo Franco he tenido varias reuniones, de hecho estuve en casi todas las reuniones con los gobernadores, pero además me he reunido de manera privada en función de trabajo, es un hombre de diálogo. Si el presidente siente que va a ser para mejor, bienvenido. Yo no me meto en el armado de equipos de los demás,
me concentro en armar el mejor equipo que puedo para la ciudad y creo y estoy convencido que lo tenemos, por eso nos animamos a emprender estos desafíos tan grandes. Respecto al FONIT, ayer estuvimos justamente en trabajo de reunión revisando cada una de estas medidas en profundidad, por eso Mechi no pudo estar, pero estuvo nuestro secretario, subsecretario. Sostenemos el apoyo a que se reintegre ese tipo de recurso en la forma que sea, si se llama FONIT o se llama de otra manera, es secundario. Hay muchas provincias que necesitan ese apoyo. Nosotros hemos sostenido el pago como si hubiéramos recibido el FONIT, pero los recursos son limitados, no alcanzan para siempre y para algunas provincias son mucho más dramáticos todavía. Así que tanto en ese caso como en el caso del pedido que reiteramos de cumplimiento del fallo de la Copa, nos parece que el Gobierno Nacional tiene que entender que hay un Gobierno Nacional que es muy importante, pero hay provincias que tienen roles centrales, así como hay municipios que cumplen tareas que no las cumplen ni el Gobierno Nacional ni el Gobierno Provincial. Es un sistema que debe dar respuesta, sea del color político que sea, y los recursos federales tienen que poder ser distribuidos rápidamente, pero no sé si querés agregar algo a esto, Mechi, respecto a la reunión de ayer. Respecto del FONIT, ayer en el Consejo Federal estuvo nuestra subsecretaria Lucía Fesed en representación. Se presentó una carta en la Comisión de Diputados que la ciudad no pudo firmar, físicamente no estaba ahí, pero sí damos nuestro apoyo. Básicamente lo que solicita es la recomposición de la deuda que Nación tiene con las jurisdicciones y, como decía Jorge, la posibilidad de seguir recibiendo principalmente muchas provincias que realmente lo necesitan, un fondo y transferencias de fondos que Nación solía hacer, con la denominación que sea, pero para poder cumplir con algunas políticas públicas que son de carácter nacional con implementación federal, como es el caso de la resolución que se firmó ayer, el propósito de mejorar la alfabetización en toda la República Argentina, y la ciudad ya compartió su plan estratégico. Buenos Aires Aprende, Eje 1, alfabetización, así que estamos totalmente en consonancia y en línea con el cuerpo del Consejo Federal. Muy bien, muchas gracias, buenos días.